Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. El día de hoy, martes 15 de mayo, tenemos un tiempo devocional, un episodio más para meditar la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a hacerlo en el Antiguo Testamento. Y antes de empezar, vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Amado Dios, queremos darte gracias por este nuevo día que nos das. Señor, por tu fidelidad, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que a través de tu Espíritu Santo podamos recibir tu palabra y mediante ella podamos obtener el crecimiento, podamos tener también el conocimiento, podamos tener, Señor, el avance y la aplicación en nuestra vida. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. En esta ocasión lo vamos a hacer en el libro de Génesis, capítulo 26. Vamos a leer del versículo 12. Vamos a leer hasta el versículo 25. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y ciervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca, pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sidna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto, entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. De allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo. No tengas miedo porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Muy bien. La palabra del Señor nos habla de la prosperidad, la bendición que recibió Isaac. Tal como el Señor había prometido a Abraham la multiplicación de su descendencia y la bendición sobre ella, la promesa seguía a Isaac. Así que dice que ese año, al sembrar sus cultivos y al establecer ya el tiempo de la cosecha, dice que cosechó 100 veces más grano del que había plantado. Entonces el Señor había multiplicado, la había bendecido
al 100 por uno. Por cada grano que él puso sobre tierra, recibió 100 veces más. Es la bendición, la completitud, la bendición más alta que podemos recibir de parte de Dios. Vemos que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos habla de que Él nos ha puesto en esta tierra para que podamos dar fruto, y vemos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Vemos que la bendición más alta la estaba recibiendo Isaac en sus cosechas, en sus cultivos, y de esta manera él comenzó a enriquecerse y comenzaba a incrementar su riqueza material, comenzaba a incrementar de tal manera que él comenzó a adquirir tantos rebaños de ovejas, de cabras, manadas de ganado, y aún siervos, personas que puedan servirle, personas que puedan ayudarle a administrar la riqueza que él estaba generando. Y al tener esta bendición de parte de Dios, al tener esta bendición económica, esta prosperidad, esta abundancia, dice que los filisteos comenzaron a envidiarlo. Los filisteos en ese entonces todavía no llegaba todavía su tiempo de que ellos iban a ser entregados en manos de los israelitas, porque apenas recién se estaba empezando a gestar la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pero los filisteos ocupaban todas esas regiones en ese entonces, y era tanta la envidia que le tenían a Isaac, que todos los pozos que había cavado a Abraham, el padre de Isaac, fueron enterrados, fueron tapados, ya que Abraham había fallecido, había muerto. Entonces Abimelech, que era el principal de los filisteos, era el rey de los filisteos, le dijo a Isaac que se fuera de esa región, que salga del valle donde estaba instalado, y le estaba diciendo que salga y que vaya a otro lugar porque veía que había prosperado. Entonces lo que él entendía, lo que este hombre entendía, era de que Isaac quizás estaba explotando los recursos de esa región, que él pensaba que se debía probablemente a la provisión del agua, o quizás a la fertilidad de esa región. Así que él quería a toda costa que Isaac salga de ahí, porque entendía que la riqueza estaba en la región, estaba en el terreno, en el piso, en la tierra. Pero no era así, porque la bendición que Dios le estaba dando a Isaac era una bendición que venía de lo alto. Así que Isaac dice que se mudó al valle de Gerar, y ahí armó todas sus tiendas, ahí armó sus carpas y se estableció ahí. Y de esta manera reabrió todos los pozos que su padre Abraham había cavado en un tiempo anterior, porque los filisteos lo habían tapado todos esos pozos con tierra, y volvió a colocarle los nombres que tenían antes, volvió a ponerle los mismos nombres. Y esto tiene un significado también espiritual, porque él estaba volviendo a reafirmar la bendición que había recibido su padre. Él estaba volviendo a confirmar al abrir estos pozos y a darles uso, de tal manera que se beneficiaban ellos, sus servidores, y se beneficiaban sus animales también, ya que eran pastores de ovejas, pastores de ganado y animales. Entonces, ¿qué sucedió? Que al poco tiempo después llegaron los pastores de esa región de Gerar, que eran filisteos, y comenzaron a reclamar el manantial. Y hubo una discusión por la pertenencia del agua, y estos hombres le reclamaron ese pozo. Así que Isaac llamó a ese pozo, le colocó el nombre de Se, que significa disputa, y dejó ese pozo, lo dejó a un lado. Y así que los hombres de Isaac, los siervos, que fueron a otro lugar a cavar otro pozo. Y así que al abrir ese pozo encontraron la bendición del agua que fluía, y nuevamente comenzó a haber conflicto y hostilidad. Así que Isaac llamó a ese pozo, lo llamó Sidna, que significa hostilidad. Entonces vemos que era mucha envidia que le tenían a la gente de Isaac, le tenían mucha envidia, porque vemos que estos hombres probablemente cuánto tiempo habrían estado buscando agua o un lugar donde poder extraer el agua, y nunca lo encontraron, pero vieron que los hombres de Isaac trabajaban y encontraban los pozos, encontraban el agua. Entonces, a pesar de
que muchos de los filisteos pensaban que se trataba del terreno, pero no se trataba del terreno, sino que en realidad se trataba de que estaban con la bendición del Señor. Así que vemos que para avanzar un poco más, vemos que el Señor le permite a Isaac abrir un nuevo pozo más, y en el cual él llama a ese pozo, le llama espacio abierto, que era un espacio libre en el cual él podía obtener el agua. Así que es ahí cuando él va a la zona de Beerseba, va a abrir pozos. Ese nombre Beerseba significa 7 pozos. Es ahí donde se excavan esos 7 pozos. Son los pozos que termina de abrir Isaac, y está la bendición, porque a través de esos pozos comienzan ellos a hacer aún más multiplicación sobre el ganado. Pero el Señor se le aparece en ese lugar que de los 7 pozos se le aparece el Señor y confirma el pacto que había hecho con Abraham, y se lo hace presente a Isaac. Le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación, y lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham mi siervo. Y lo que hizo Isaac fue construir un altar y adorar al Señor. Entonces, en medio de la bendición que él estaba recibiendo, vemos el corazón de Isaac, que es un corazón que está en la obediencia, que es un corazón que está sensible a la voz de Dios, y es un corazón agradecido porque entiende que la bendición que él está recibiendo de la tierra, la bendición que él está recibiendo, no es una casualidad, no es algo que él encontró en un lugar específico, sino que la bendición fue la bendición de Dios que recibía directamente. Y esto tiene una aplicación para nosotros, que nosotros los hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, recibimos las promesas de Abraham, recibimos esas mismas promesas, y aún promesas mayores de la vida eterna, promesas de bendición que vienen, las venideras, que son aún mucho mayores que estas terrenales. Pero también recibimos precisamente estas bendiciones de prosperidad, estas bendiciones de abundancia, estas bendiciones de multiplicación, estas bendiciones de paz. Y es muy importante entender que si nosotros le honramos a Dios, le levantamos un altar diario en la cual nosotros honramos el nombre del Señor, vamos a confirmar ese pacto que Dios hizo hace miles de años con el padre de la fe, con aquel patriarca que fue quien obedeció la voz de Dios. Y esa bendición nos va a seguir, así como esa bendición que el Señor le dijo que bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Esa misma bendición es la que aplica a los hijos de Dios, porque el Señor le prometió a Abraham la descendencia, una descendencia, y que en él iban a ser benditos todas las naciones de la tierra. Así que tú y yo somos parte de esa bendición. Tú y yo somos partes también de ser esa bendición para los que están a nuestro alrededor, y la bendición que nos sigue es la bendición de la abundancia, de la prosperidad, pero eso va a llegar en la medida que nosotros levantemos altar para Dios, en la medida que nosotros podamos también aplicar la consagración de nuestras ofrendas, porque esto era lo que ellos hacían. Ellos siempre entregaban lo mejor que recibían porque entendían que de quién había venido la bendición. Muchos cristianos no están gozando estas bendiciones. Hay muchos cristianos que están aún en pobreza, lidiando con asuntos económicos. ¿Por qué? Porque ellos no están cumpliendo con esto que Dios demanda, que es el poder nosotros poner nuestro corazón en Él en primer lugar y hacerle ofrecimiento. El ofrecimiento va a demostrar que nuestra dependencia no está en la tierra, no está en las oportunidades, no está en la región, en el territorio, en el país, no está en el lugar donde nos encontramos, sino que la bendición viene de arriba. Y por eso, como un corazón agradecido, nosotros le entregamos a Él de lo que nos bendice. Muy bien, vamos a dar por terminado este tiempo devocional. El tiempo corre, el tiempo nos queda pequeño, pero esperamos seguir meditando la palabra de Dios. Quédate en la sintonía. Yo deseo también que puedas agregarte. Si no te has suscrito, suscríbete y comparte también esta bendición con otros hermanos y hermanas. Que Dios te bendiga, paz y bendición. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.